Les damos la bienvenida a todos y a todas a este encuentro virtual semanal que estamos organizando desde el Doctorado en Salud Mental Comunitaria para pensar juntos y comprender en estos tiempos difíciles este contexto de la pandemia del coronavirus. Este conversatorio tiene como objeto pensar la protección en salud mental en este contexto y particularmente para el conversatorio y para el encuentro de hoy, pensamos en compartir conocimientos y prácticas con compañeras que trabajan en la Patagonia de nuestro país. Y pensamos justamente la Patagonia de nuestro país porque tanto Río Negro como Chubut han sido y son provincias pioneras para pensar prácticas creativas, instituyentes, en el campo de la salud mental con un importante enfoque de derechos humanos, ¿no? Y en ese contexto, digamos, invitarla a Mirta Elvira y a Marcela Freites nos permitía realizar en este encuentro un intercambio de conocimientos y prácticas para pensar las experiencias territoriales que vienen desarrollando. Tanto Marcela como Mirta, uno las podría definir como lo plantearía Maristela Svampa, como profesionales anfibias. Son profesionales que tienen mucha experiencia en el trabajo en territorio, militantes que han trabajado en terreno por la salud mental de las personas y de las poblaciones más vulnerables, y al mismo tiempo ambas participan de la academia, ¿no? Ambas dan clases en la universidad, ambas pertenecen a nuestro doctorado, y nosotros creíamos que eran las personas para este primer encuentro de la Argentina más indicadas para ayudarnos a pensar desde epistemologías del sur, o sea, desde conocimientos que se construyan en las prácticas y que se construyan desde las luchas que tienen nuestros pueblos, para pensar en este difícil e incierto contexto cómo abordar las problemáticas de sufrimiento que, como sabemos, si bien esta es una pandemia global, está atravesada por importantes desigualdades en los distintos continentes, particularmente en nuestro continente, y es diferente la forma en que las personas con mayor vulnerabilidad sufren. Por eso, les agradecemos mucho a estas dos militantes compañeras que se ofrecieron, digamos, muy amablemente a poder compartir toda su práctica en el campo de la salud mental y que nos van a ayudar a lograr el objetivo que tiene este conversatorio, que es construir conocimientos colectivos entre todos, para poder teorizar las prácticas, más que aplicar teorías, porque en estos contextos tan difíciles y tan novedosos, lo que necesitamos es poner toda nuestra inteligencia al trabajo de nuestras propias comunidades. Entonces las voy a formalmente, presentar. Marcela es doctora en Salud Mental Comunitaria de la UNLA, es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, y es representante titular. Estoy armándole al revés las presentaciones, chicas. No, nos vivís cambiando, pero no nos ofende porque a Río Negro lo queremos. No, esa es la presentación de Mirta, que iba a hablar primero, y Mirta también es representante titular de ACUFA, que es la Asociación de Usuarios y Familiares y Amigos de Camino Abierto en el órgano provincial. O sea, esa es la presentación de Mirta, que es una militante importante de nuestro doctorado. Y Marcela Freites, sí, es doctora en Salud Mental Comunitaria, exdirectora de Salud Mental de la provincia de Chubut, y directora de la Unidad Académica de Salud Social y Comunitaria de la Universidad de Chubut. Así que hechas estas formales presentaciones, les damos la palabra primero a Marcela para que nos compartas tus experiencias. Bueno, perfecto. Bueno, en principio, gracias a todos, y bueno, me impresiona el número, veo que somos 95 en la sala. Si hay algo que hemos hablado con Ale, es que realmente esto sea un intercambio. Digamos, nosotras con Mirta tenemos cierta experiencia que está bueno socializar, pero me parece que
el eje en estos momentos tan complejos y de tanta incertidumbre es precisamente el pensamiento con otros y la construcción colectiva. Entonces voy a tratar de ser más breve de lo que habíamos pautado, como para que realmente podamos intercambiar. Veo que además hay algunas compañeras de Chubut, que yo invité especialmente porque ellas estuvieron trabajando hace 2 años en la comarca andina en todo lo que fue la experiencia del Janta, que por ahí tiene bastantes puntos en contacto más allá de la dimensión, que es en otra dimensión, bueno, porque precisamente fue una epidemia con alto nivel de contagio de humano a humano y eso tiene un impacto diferente. Ahí veo que hay varios que dicen que no escuchan, así que me parece que tienen que activar el audio. Bueno, un poco como me presentó ahí Ale, yo soy de Chubut, soy de los nacidos y creados, y bueno, y trabajé mucho tiempo en el sistema público, sobre todo en la parte de gestión, y actualmente estoy trabajando en una universidad pública que es provincial, con lo cual también tiene una mirada muy, muy dirigida a las necesidades del territorio, y la lógica de trabajo que tenemos en nuestra universidad tiene que ver precisamente con dar respuesta desde como las 3 funciones esenciales de la universidad a lo que necesita el territorio. La provincia del Chubut es una de las provincias más grandes del país, en territorio somos la 3ª, pero con una muy, muy baja densidad de población, con lo cual tenemos un territorio muy disperso, de difícil acceso a ciertas poblaciones, como una población rural muy, muy acotada, pero que queda como muy a trasmano geográficamente, y con lo cual se genera la necesidad de desarrollar toda una estrategia sanitaria en términos de red asistencial que implica toda una complejidad en sí misma, pero que en el área de salud mental específicamente hace como bastante tiempo que venimos trabajando desde un modelo de base comunitaria. No hay manicomios públicos en la provincia, sí todavía queda un resabio de 3 clínicas privadas que no se han ajustado a la ley nacional y a la ley provincial, pero sí desde el sistema público, con todas las dificultades que hubo en los últimos años sobre todo, pero se logró resistir en un armado territorial de una red asistencial, nosotros le llamamos red asistencial sociosanitaria, donde tiene una inserción territorial muy fuerte, digamos, no solo en los dispositivos de atención hospitalarios, sino también en lo que son dispositivos de rehabilitación en las ciudades de referencia, y con mucha inserción en lo que es el primer nivel de atención y en los hospitales rurales. Entendiendo, bueno, yo escuchaba el conversatorio del doctor Aparicio el otro día, y él hablaba, bueno, de que desde la lógica de OPS los psicólogos no serían como los trabajadores del primer nivel de atención. En la lógica nuestra de trabajo en la provincia, consideramos que parte del equipo básico del área rural y del primer nivel incluye trabajadores de salud mental, porque entendemos que las temáticas de salud mental son parte de la estrategia de APS, con un rol por ahí diferenciado que tiene que ver más con este trabajo desde un modelo comunitario. Y en este momento, bueno, se viene todo el desafío de la articulación de acciones y de contención hacia la propia comunidad como hacia el propio sistema, que por ahí después hay algunas compañeras de Chubut que podrán contar más porque están desarrollando por ahí ese trabajo específicamente. Sí hay algo que me gustaría compartir y como abrirlo a la charla, de que por ahí nos aparece. Nosotros hemos vivido varias situaciones de catástrofes y de situaciones de emergencia. Insisto que esta tiene la particularidad de la cuestión de la infección y del desconocimiento, va cambiando de día a día el comportamiento del virus, con lo cual muchas de las estrategias que habitualmente manejamos los trabajadores de las áreas psicosociales, bueno, nos hacen agua y tenemos que repensar otras estrategias alternativas, porque hay una cuestión de cuidado hacia las personas con las que trabajamos y hacia el propio equipo que tiene que estar bueno, que tiene que estar realmente en agenda, y en eso ser como muy cuidadoso, y no siempre desde los sistemas están garantizadas
las cuestiones de cuidado necesarias para que se pueda trabajar en condiciones mínimas de seguridad. En este contexto y en este momento, yo estoy trabajando principalmente en la universidad, y fue todo un desafío pensar, bueno, desde la universidad cuál es el que podemos tener y cuál es el aporte que podemos tener, respetando que por lo menos en este momento de la pandemia es necesario como ser muy cuidadosos con respetar, digamos, las indicaciones del comité de crisis y alinearnos a ese trabajo, porque a veces hay como mucha buena intención y ganas de hacer laburo comunitario y de colaborar y de salir y está buenísimo, pero eso tiene que estar encauzado y tiene que estar como muy, bueno, puesto, digamos, al servicio de quien está monitoreando y mirando toda la situación, porque esto es una cuestión de ir planificando día a día y de ir mirando día a día las acciones que se están tomando. En ese sentido, por ahí algo que vale la pena rescatar, porque tiene que ver con lo que les voy a comentar que está haciendo la universidad en este momento. Nosotros el año pasado tuvimos en Esquel una conferencia regional de salud mental comunitaria. Esquel es una de las provincias, una de las ciudades cordilleranas, donde precisamente lo que planteábamos era esto que decía Ale, poder generar dispositivos de trabajo que lo que pusiera el eje fuera la discusión sobre las prácticas que generan los equipos. Me parece que hay como mucha producción científica, mucha literatura sobre cuestiones en salud mental, pero que tenemos en la Patagonia en hablar, pero creo que en toda la región muchísimas prácticas súper novedosas, potentes, importantes, y que a veces, por esta dicotomía que decía Ale, que no siempre los que están en la academia están en los territorios, o a veces las agendas no recogen todo el trabajo del territorio, a veces hay muchas experiencias que no se sistematiza y no se visibiliza. Entonces el año pasado se hizo esta conferencia que fue como muy interesante, porque se presentaron más de 60 trabajos que recuperaban estas prácticas de compañeros de varios países de América Latina, pero sobre todo de Argentina, que tenían equipos que estaban trabajando fuertemente, o sea, en dispositivos de atención, o en primer nivel de atención, o en dispositivos comunitarios desde el modelo de salud mental comunitaria, que creo que hoy más que nunca nos puede dar algunas pistas para pensar cómo posicionarnos y cómo trabajar en el marco de esta pandemia. En función de eso, bueno, de hecho los compañeros que trabajaron en Epuyén estuvieron presentando ahí, y hay un trabajo que está bueno para compartir también de todo lo que ellos fueron aprendiendo medio en el camino, ¿no? Y lo cual me parece que es un problema de no poder adelantarnos a estas situaciones. Yo planteaba, bueno, hemos tenido el Janta, hemos tenido cenizas, hemos tenido volcanes, hemos tenido inundaciones, y cuando está la situación de catástrofe o emergencia, a todos nos agarra la necesidad de capacitarnos. Cuando se transita esto, no siempre queda instalada la necesidad de que los equipos tengan sistemáticamente, o que por lo menos haya referentes capacitados en todos los territorios. Y ahora otra vez estamos como intentando capacitarnos en el medio del tener que hacer, y eso puede ser como muy angustiante y muy complicado también para... Puntualmente lo que nos estamos planteando desde la universidad, nosotros tenemos carreras que tienen prácticas donde los estudiantes hacen un trabajo territorial muy fuerte, donde están en el barrio, donde hacen un diagnóstico comunitario, entonces hay todo un conocimiento del territorio que nos parece que en este momento puede ser un insumo interesante para pensar algunas intervenciones. Y lo que le dimos marco a este trabajo fue a partir de un diseño de investigación que estamos armando, pensando en la lógica de la producción de conocimiento para poder permitir ciertas intervenciones más, digamos, basadas en ciertos datos construidos de alguna manera más sistemática. A partir de la invitación de participar de un estudio que empezó a generar la Universidad de Chile. La Universidad de Chile genera un estudio multicéntrico donde lo que propone es evaluar el impacto en la salud mental de los trabajadores de salud. Fue un estudio que empezó como muy acotado en un par de países,
y ahora tomó una dimensión como bastante grande, hay 20 países de los que están participando, bueno, Río Negro y Chubut, y bueno, estamos viendo si Neuquén y una parte de Cava también se suman. Lo que a nosotros nos hacía ruido, nos parecía muy interesante, digamos, el estudio, pero decíamos, bueno, evaluar esto para qué, digamos, cuál sería el sentido, más allá de la producción de cierto conocimiento, generar recomendaciones y demás. Con lo cual nos sumamos a este estudio, pero haciéndole una vuelta local, digamos, sumándole la dimensión más de la acción que a nosotros también nos interesa y nos parece que es fundamental, con lo cual estamos trabajando en el diseño de un proyecto que, por un lado, digamos, va a invitar a los trabajadores del sistema sanitario y de otros sectores llamados, bueno, de estas actividades esenciales que no han podido parar y que no están bajo aislamiento preventivo obligatorio, en una encuesta de seguimiento que tiene que ver con el impacto en su salud mental de toda la situación de la pandemia. Nosotros a eso le queremos sumar, digamos, hacer una cuestión más cualitativa de ver también cómo se han modificado las organizaciones en los servicios y en los sistemas, la organización del trabajo y qué impacto ha tenido eso, y también a nivel comunitario. O sea, nos preocupa mucho, digamos, entendemos que ahora hay una situación como de urgencia, donde ha tomado como cierta preeminencia la cuestión biológica para evitar el contagio y para atender a la cuestión sintomática de las personas que están infectadas y que efectivamente generan, digamos, como una cuestión de que tiene que ser atendida por salud. Pero bueno, nos parece que también va a haber un impacto mucho mayor a nivel, digamos, por un lado de los trabajadores, pero también a nivel de la comunidad, de las redes, de los vínculos, del vínculo del propio sistema de salud con los territorios, y nos parece que en este tiempo donde quizás el rol del trabajador de salud mental es más un rol de acompañar y de asistir tanto a las personas que estaban ya en tratamiento, como a la comunidad en general, como al propio equipo de salud, pero también podemos tomar este tiempo para pensar y prepararnos para ese segundo tiempo post pandemia o de salida de la cuarentena, donde va a haber que trabajar en un territorio bastante arrasado desde lo social, desde lo comunitario, y nos parecía que recuperar todo ese trabajo por un lado, ya hecho por los estudiantes, por los docentes, por incluso los residentes de la provincia trabajan con diagnósticos territoriales que son sumamente ricos, y a su vez generar la actualización de ese diagnóstico comunitario pensando que podríamos, digamos, aportar, por un lado, para el diseño de dispositivos de cuidado, poniendo el eje muy fuerte en el cuidado pensado de una manera integral a los distintos grupos de la población. Entonces pensar, por un lado, el cuidado a los propios trabajadores de salud y de estos otros áreas esenciales, y por el otro lado, cómo colaborar con el rearmado o la reactivación de ciertas redes comunitarias y de ciertos grupos en la comunidad que suponemos que van a quedar como bastante afectados o que va a haber, digamos, como un impacto fuerte el día que volvamos a poder encontrarnos y a poder retomar un contacto, digamos, más cara a cara con la comunidad y con los territorios con los cuales trabajamos. Entonces, en ese sentido, sí estamos por ahí planificando, digamos, ir preparando para hacer tanto los dispositivos de contención post momento agudo, como para trabajar en un diseño de un programa de operadores, de promotores de salud, que no en relación a los trabajadores formales, sino a los vecinos, a los líderes comunitarios, a los referentes del barrio, que nos parece que pueden ser claves en este trabajo de reconstrucción de redes y y también de ir como resignificando lo que vamos a vivir en estos meses y cómo volver a construir y a rearmar proyectos que permitan ir reconstruyendo algo del lazo, de la trama y de estos vínculos comunitarios que para nosotros son como fundamentales en términos de salud mental. Así que bueno, por un lado comentarles esto, ¿no? En este momento nosotros desde la universidad y
y un poco poniendo este proyecto con la idea de ponerlo a disposición de salud también, trabajando en esto, y termino con esto porque es también un poco una invitación. Sí se está pensando en hacer como un repositorio de buenas prácticas, como más a nivel latinoamericano, en función, digamos, de las buenas prácticas que se están armando ahora, tanto de trabajo, de cuidado de la salud mental de los trabajadores, como del trabajo con la población, pensando en recuperar lo que se está haciendo ahora, o como lo que se hizo previamente, como por ejemplo el trabajo de los compañeros de Puyén, o bueno, en Río Negro cuando tuvieron la ceniza, y pensamos que por ahí, en esto que nos estamos acostumbrando a usar lo virtual de nuevo, tener un repositorio que en algunos puede ser a través de algo escrito y en otros a través de un video, puede ayudar, digamos, con la misma lógica de la conferencia de Esquel, ¿no? Pensar o escuchar las prácticas de otros a veces nos ayuda a repensar la de nuestros territorios, y nos da ideas que sirven, no para copiar, sino para pensar en nuestros contextos y pensar con otros. Entonces, bueno, estamos también armando este repositorio, que bueno, en breve, cuando tengamos un poco la parte operativa, seguramente la vamos a socializar, porque la idea es que eso sea obviamente algo libre y a disposición de todos los que en estos momentos están trabajando. Yo me parece, le voy a dejar a Mirta, porque somos muchos y realmente me gustaría que podamos por lo menos escuchar a otros. Entonces, por ahora no voy a decir más, y le doy la palabra acá a mi compañera de Río Negro. Bueno, muchas gracias, Marcela. Un placer escucharte, la verdad. Aprovecho a saludar a mis compañeras y compañeros, que estoy viendo un montón del doctorado, que hace un montón que no los veo, así que disculpen el resto, pero les mando un beso grande, un abrazo, una alegría. Un poco me quiero presentar presentando el contexto desde el cual les hablo. Yo les hablo desde la provincia de Río Negro, que es una provincia muy extensa, una provincia que además tiene una ciudad que es San Carlos de Bariloche, con una gran cantidad de turismo, movimiento. La provincia de Río Negro se divide en zonas sanitarias, ¿no? Hay 6 zonas sanitarias, Bariloche es una de ellas, y Bariloche tiene el hospital cabecera de esa zona sanitaria, ¿no? Una zona sanitaria abarca varias ciudades, ¿no? Bolsón, Pica, Comayo. Pero el hospital, aclaro esto porque, digamos, el peso que tiene el hospital de Bariloche es bastante importante. Se cumple un poco lo que decía Víctor Aparicio en su charla en relación al contagio del coronavirus, porque justamente acá hay mucho movimiento turístico, y en este momento el 51% del contagio de la provincia está en San Carlos de Bariloche. Lo digo así livianamente, pero en realidad no es algo, digamos, es algo esperable, no es algo que nos alarme demasiado, porque sabíamos que esta ciudad iba a tener un gran porcentaje de contagio. Por suerte la gente que está contagiada está en muy buen estado de salud, y se están tomando todas las medidas del caso, ¿no es cierto? Bariloche es tiene un ejido urbano muy extenso, eso la hace un poco más complicada como ciudad, porque cubrir, digamos, desde este punto de vista sanitario, es complejo, pero está cubierta, digamos, en el sentido de que hay un hospital general, y después hay 16 centros de salud, que cada centro de salud tiene alrededor varios barrios, ¿sí? Eso en cuanto al contexto, como para que ustedes se ubiquen geográficamente. Es una de las poblaciones más habitadas de la provincia, y por supuesto que no tiene la cantidad de recursos que debería tener por la cantidad de habitantes. Eso hay estudios ya que lo demuestran, pero estamos un poquito lejos de la capital, ¿no? Que es Viedma la capital. En relación a lo que tiene que ver con salud mental, puntualmente, nosotros contamos con la internación en un hospital general, porque un poco voy a hablar un poco del contexto histórico mínimamente para los que no saben, digamos, ¿no? Río Negro es una de las provincias pioneras en la desmanicomialización. En el año 84, 1984, comienza un proceso de reforma de un modelo comunitario descentralizado, que acá había un manicomio en la ciudad de Allen, un manicomio bastante grande, había uno más pequeño en Jacobasi.
pero ese proceso de reforma lo que intenta es justamente cerrar la boca de entrada del manicomio y aumentar lo que tiene que ver con el trabajo territorial. Se logra en el año 88 cerrar el manicomio, transformarlo en un hospital general, y a partir de ahí, o ya venía, digamos, del 84 la reforma, se amplían mucho más las prestaciones ambulatorias, ¿no? ¿Y de qué manera es esta sustitución? Bueno, las internaciones se hacen en el Hospital General, se crearon, digamos, un montón de dispositivos en relación a centros comunitarios, alojamientos asistidos, empresas sociales, centros culturales, y por supuesto estos centros de salud que tienen los referentes de salud mental. Por eso pasamos de tener, digamos, en la época de la dictadura, hasta antes de la democracia, un manicomio y 4 servicios de salud mental, a tener hoy en día un servicio de salud mental en cada una de las localidades con los dispositivos correspondientes. Digo, menciono esto porque me gustaría que al final, un poquito de esta breve charla, podamos reflexionar cómo abordamos esta pandemia desde una experiencia previa de reforma, con experiencia comunitaria, aún con dificultades, que también las vamos a comentar, a una pandemia de lo que tiene que ver con la internación en un manicomio, ¿no? Bastante vulnerados los derechos desde siempre, imagínense ahora. Bueno, en relación a esto, digamos, ustedes saben que en el año 91 se sanciona la primera ley, la ley 2440 de desmanicomialización, que lleva también a dar un piso de generar un pie de igualdad en esto de poder trabajar por los derechos de las personas con padecimiento mental. Entonces, a partir de esto me gustaría que nosotros pensemos cómo se relaciona el cuidado de la población en general, de las personas con padecimiento mental y de los trabajadores, ¿no? Cuando digo población en general, personalmente, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el tema de la violencia intrafamiliar y de la violencia hacia las mujeres, porque me parece que es un punto donde hay mucho trabajo en red a nivel de todo lo que tiene que ver con el feminismo y con muchísimas mujeres que sostienen a las mujeres, pero desde las políticas públicas venimos como medio atrás. Me parece que está mucho más adelante el trabajo comunitario de las mujeres que de las políticas públicas. Y en este sentido, en relación a la población, más allá de los cuidados que todos sabemos, del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento físico, no social, físico, porque el social lo podemos tener, a pesar de que extrañemos los abrazos, podemos todavía sostenerlo. La población necesita, en general, tener un contacto directo con los comunicadores, o sea, que el director del hospital comunique, así como nuestro presidente nos da una clase y nos comunica y nos hace formar parte, y nos sentimos como mucho más tranquilos y más seguros, también necesitamos que la comunicación sea clara, ¿no? Y formar parte de eso, porque de eso se trata la participación comunitaria, asumir una responsabilidad, pero que también nos tengan en cuenta y nos escuchen. Por eso yo creo que en la pandemia la primera respuesta no es la sanitaria, la primera respuesta es la comunitaria, porque si la comunidad no se compromete, si la comunidad no pone de su parte, justamente entonces que lo sanitario no pueda dar respuesta. Entonces, por eso es muy importante tomar esta experiencia, tomar cuáles fueron estos mojones de la reforma, porque va a ser diferente nuestra posibilidad de cuidado y de atención así no lo tenemos. Entonces, bueno, en relación a la población, yo dejo esa señal de alarma que me parece que tenemos que abordar, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que es muy preocupante, con los femicidios, porque en estos momentos de cuidado, de encierro, que también va a ser un tema para reflexionar, en qué condiciones se encuentran estas compañeras, ¿no? También cuando digo que la respuesta es comunitaria y no sanitaria, porque contamos con un montón de recursos de la comunidad que quiere participar y quiere ayudar y sentirse parte de esto. Por ejemplo, el voluntariado, la red solidaria,
enfermeros y los estudiantes de enfermería que están haciendo barbijos para toda la gente, voluntades individuales también que tienen algo de costura y están haciendo barbijos, las juntas vecinales, las redes en general. O sea que es un momento para que las redes que antes ya se empiezan a activar y dan una respuesta mucho más rápida muchas veces, ¿no? Porque llegamos mucho más rápido al vecino. En relación a los trabajadores, que Marcela, bueno, muy bien mencionó toda la problemática que existe, yo creo que también tenemos que pensar que el trabajador que está muy expuesto, cuando digo trabajador, digo no solo sanitarios, de seguridad, los comerciantes que están muy expuestos a esto del contagio, yo creo que tienen que lidiar con dos cosas también, ¿no? Con el tema de la energía que ponen en su trabajo y el estrés que esto les produce, porque además tienen una vida más allá del trabajo. Entonces, acá hay algunas diferencias en relación a que hay trabajadores en lo sanitario que sí se sienten cuidados, que sienten que tienen todos los insumos necesarios, y otros que no. Así que ese estudio va a venir muy bien también para poder elaborar alguna herramienta, porque ojalá esto no nos vuelva a pasar, y para justamente trabajar cuando esto termine. Y ahora me voy a abocar puntualmente a las personas con padecimiento mental. Personalmente digo, ¿no? Creo que hay como tres cuestiones importantes con las cuales tenemos que trabajar. Por un lado, que estas personas no se contagien. Por otro lado, que no aflore o que no se agudice su padecimiento de base, con esto de los cuidados extremos, ¿sí? Y que tengan las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Cuando eso me refiero a alimentación, medicación, abrigo. Esas tres cosas, digamos, no son tan sencillas cuando uno habla de la población en general, porque también la población en general necesita de esos cuidados. Imagínense cuando hablamos de una persona que tiene un padecimiento de base. Y digo padecimiento porque en la escala de padecimientos todos podemos tener un padecimiento, pero los usuarios y usuarias de salud mental que concurren al servicio de salud mental, muchos son trastornos severos, digamos, ¿no? Acá en Bariloche, la organización ha sido bastante eficiente en cuanto a que la población cuenta con un teléfono de guardia, digamos, de salud mental del hospital, pero además se ha sumado el Colegio de Psicólogos haciendo atención gratuita, y el Colegio de Trabajadores Sociales ofreciendo una serie de trámites a las personas mayores y a las personas con cierta discapacidad. O sea que hay una red que se activó. Ahora, esta red que se activó no es que, digo, porque esto del modelo comunitario, que a ustedes también les debe pasar en cada una de las localidades, no se instala completamente. Nosotros acá en Bariloche recibimos mucho recurso humano formado en Buenos Aires, formado en otras localidades, y formado con otro corte, digamos, ¿no? Con un modelo clínico asistencial, donde las prácticas son más recortadas, son orientadas a quitar el síntoma, a controlar el síntoma, al consultorio individual. Bueno, ¿qué pasa hoy en día con eso? Nos damos cuenta que no llegamos con ese modelo a poder abarcar estas cuestiones que yo estoy comentando. Por lo tanto, estos profesionales y algunos no profesionales se han sumado a la estrategia comunitaria, pero por necesidad, digamos. Entonces es como que esta tensión que existe, y yo creo que va a seguir existiendo por un tiempo prolongado, porque no digamos, la academia no forma totalmente en las disciplinas de base, no forma totalmente con este criterio comunitario, es como algo que se está increyendo, pero bueno, como que falta aún. Esta tensión está, y esta tensión se está resolviendo por una cuestión de necesidad. Quiero decir, fíjense que dentro de lo que es el Colegio de Psicólogos hay diferentes miradas, y sin embargo fueron los primeros en salir a generar esta atención gratuita a la comunidad, con una línea telefónica, con un WhatsApp, con un mail. El hospital ya lo está haciendo, el hospital corresponde además que lo haga por ley, ¿no es cierto? También, todos lo deberíamos hacer,
pero digo, ¿cómo cuesta de pronto romper con esta hegemonía? Sin embargo, bueno, la pandemia, dentro de todas las cuestiones negativas, nos trae la oportunidad de juntarnos en una misma estrategia. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos esto del cuidado? Esta palabra cuidado es como la primera, me parece, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en relación a las personas con padecimiento mental? Acá en Bariloche, el Hospital General sigue trabajando como habitualmente. Lo que se recomienda es que la gente no vaya al hospital, por lo tanto, los centros de salud, cada efector, se ocupa de la población que le corresponde, ¿no? En el área de farmacia se prepara la medicación para los que toman en toda la localidad, y en el Centro Cultural Camino Abierto, la coordinadora, que es Patricia Franco, bueno, tiene organizado todo un sistema de guardia, o sea, el centro siempre está abierto porque la gente puede llegar a ir, digamos, algún que otra persona puede ir al centro a buscar algo y no se le cierran las puertas, sino que se lo atiende y esa persona vuelve a su domicilio. Y se van turnando, porque una de las cuestiones muy importantes para cuidar a los trabajadores es en la rotación en estos momentos. Digamos, no tenemos que estar todos todo el tiempo en el mismo lugar, sino que podemos rotarnos para poder tomar un poco de distancia de esta situación de estrés. Entonces hay una rotación, como una guardia de algunos efectores en el Centro Cultural Camino Abierto, y algo muy, muy interesante que quería compartir con ustedes, que el hospital, vieron que está como abocado a lo que es coronavirus, y todos sus recursos están abocados, y así está muy bien que sea. Entonces nosotros armamos un voluntariado, donde se suma gente de la Red Solidaria, de Cáritas, donde solo le pedimos que pongan el auto. O sea, estas personas ponen el auto y lo manejan, por supuesto, con un permiso, para poder llevar a los operadores de salud mental a las distintas localidades de acá de Bariloche, lugares para entregar medicación, comida y lo que haga falta. Eso alivia muchísimo el trabajo de la cuestión, digamos, del hospital, porque, digamos, el trabajo, como tenemos un trabajo previo con las redes, esto lo pudimos activar muy rápidamente. Y en los lugares donde no hay centros de salud, porque el centro de salud en realidad abarca una cantidad de barrios, pero bueno, ya les digo, Bariloche es un lugar muy grande, con un territorio muy extenso. No sé si ustedes conocen lo que es el lago Nahuel Huapi, todo desde el kilómetro, desde Tina Huapi, o desde el kilómetro 1 hasta el 25, y luego los barrios para adentro. Hay lugares donde queda mucho más cercano la junta vecinal que el centro de salud. Por lo tanto, el operador puede repartir la medicación o hacer alguna otra entrevista ahí. Y a mí me gustaría, digamos, porque estoy como hablando rápido para poder después hablar con ustedes, ¿no? Pero me gustaría que un poquito nos centremos en algunos puntos para que podamos reflexionar y debatir en la medida en que se pueda, porque acá uno de los puntos muy, muy importantes es el trabajo previo con la familia. Ustedes piensen que las personas que habitualmente están en el centro cultural, o están en la empresa social, o están en alguna otra actividad, hoy están todo el día con su familia. Entonces, si nosotros no trabajamos con la familia previamente y ahora, la familia termina expulsando a esa persona, o termina generando un problema de violencia. Por lo tanto, el seguimiento del llamado telefónico, de no solo el llamado telefónico al usuario o usuaria de salud mental, sino al familiar, ¿sí? El llamado, la visita de los operadores, y tener siempre alguna línea de contacto en cualquier momento es fundamental en estos momentos. Nosotros formamos una asociación de usuarios, familiares y amigos de Camino Abierto, que se llama ACUFA, y la palabra amigos se suma porque dentro de lo que es el centro cultural hay muchos talleristas de arte, talleristas laborales, deportivos, que bueno, que por una cuestión de militancia y de entrega a lo que tiene que ver con los derechos de las personas con padecimiento mental, se suman a esta red.
Y también hay gente de la red comunitaria Bariloche que siempre nos apoyó en el trabajo en Camino Abierto. ¿Por qué hablo de ACUFA? ACUFA está formada, bueno, justamente por familiares, usuarios y amigos. Y tenemos un WhatsApp, un grupo. Hay tanto los usuarios, usuarias, y la familia que registra que alguna persona con padecimiento no tiene atención, no llega, no tiene comida, le llueve la casa, etcétera, nos avisa. Y eso es muy importante porque ese trabajo se va multiplicando, porque ese cuidado ya no parte del ámbito sanitario exclusivamente, sino que parte de pares. Parte de pares, y eso es algo muy importante porque la gente lo valora muchísimo. Y valora muchísimo también el hecho de poder ayudar a otro, ¿sí? En ACUFA siempre hablamos de estos momentos de crisis donde todos podemos socorrer a alguien y después esa persona puede socorrer a otra. Entonces es muy importante el trabajo con los familiares. Yo remarco que tanto el operador de salud mental, que es la figura clave de la desmanicomialización, como el trabajo con los familiares son como pilares fundamentales para poder descentralizar los recursos y que, bueno, finalmente podamos llevar el modelo comunitario a la acción, ¿sí? Entonces me gustaría, no sé si, bueno, si pude contar todo, pero un poco para poder charlar, me gustaría que reflexionemos sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de tener previamente un modelo comunitario accesible, continuo y múltiple, ¿sí? En contraposición a tener que armar algo frente a lo que es un monovalente o lo que es otro tipo de práctica. La importancia de la familia, la importancia de sostener los lazos, porque cuando, bueno, cualquiera de nosotros que trabaja en salud mental, tenemos ahora el WhatsApp y recibimos un llamado o un WhatsApp y sabemos que lo tenemos que contestar porque esa persona se encuentra sola en su domicilio o se encuentra con su familia en alguna situación. Entonces ahí se empieza a generar un lazo de confianza. O sea, la persona con padecimiento mental sabe que no está sola, sabe que puede, y si no es un operador, es un profesional, o sea, es un equipo, ¿sí? Porque muchas veces entre el equipo se dice, mirá, yo no pido gancho, hablen ustedes con fulano, fulana, porque agota, no voy a decir que no agota, pero si hay un equipo que se puede ir reemplazando unos a otros, eso se puede sostener. Si no hay equipo, es muy difícil sostenerlo, porque la energía, el trabajo individual, sin un equipo que sostiene, sin gente con la que uno pueda contar, es desgastante y en general genera un nivel de estrés, de agotamiento, y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando un trabajador entra en un estado así, ¿no es cierto? Es como muy, muy, muy complejo. Bueno, y para finalizar un poco, yo les quería comentar esto de reflexionar acerca del encierro, ¿no? Me gustaría que podamos reflexionar, porque ahora que nosotros estamos viviendo un encierro por cuidados, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es la mayor ansiedad de todo el mundo cuando hablamos, ¿y hasta cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo voy a poder salir? ¿Y esa acaso no es la pregunta que hace una persona que está internada? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir en estas condiciones? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué estamos viviendo cada uno de nosotros? ¿Y qué podemos hacer para que de una vez por todas se cierren los manicomios en este país? O sea, ¿qué trabajo tenemos que hacer? ¿Por cuánto sufrimiento más tenemos que pasar para que esto se concrete? Porque también es cierto que muchas de las personas han sido externadas con su familia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué estaban internadas entonces? Yo digo, yo quiero traer estos dos extremos, ¿no? Digamos, nosotros no vivimos en un paraíso, aunque para mí Bariloche es un paraíso, pero digo, desde lo laboral tenemos millones de dificultades, tenemos falta de recursos, tenemos un montón de quejas, pero no tenemos esa vulneración de derechos y bueno, y todo lo que ustedes ya saben, que no voy a extenderme en esto, ¿no? Me parece que un poco la intención de compartir la experiencia
y estoy abierta a las preguntas por supuesto, tiene que ver con que tenemos que evitar el cierre de los manicomios de una vez por todas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, Marcela. Un placer escucharlas y la verdad que muy estimulante para empezar esta conversación y diálogo, que es un poco la propuesta del conversatorio. Les agradecemos el esfuerzo de síntesis para transmitir y las ganas de compartir estas experiencias. Les contamos cómo venimos llevando la dinámica de estos conversatorios. En principio todos tienen abajo una manito que si la cliquean, Gisela Cardoso, que coordina el doctorado y quien está trabajando junto con Tom para poder lograr, digamos, administrar de alguna manera esta videoconferencia, van haciendo una lista de las personas que van levantando la mano. Yo creo que sería bueno que todos dejemos los micrófonos apagados, pero no las cámaras, porque nos parece importante poder vernos las caras, aunque sea digamos, en la fila más superior de nuestra computadora, pero ponerle rostro y ponerle a voz a cada uno de nosotros en compartir estas experiencias. Entonces, mientras que yo voy comentando un poco la dinámica, pueden ir levantando la mano. La idea es juntar 5 o 6, digamos, aportes, que les pedimos que no sean de más de entre 1 y 3 minutos como mucho, para que muchos puedan compartir. Una vez que hagan esos aportes, Mirta y Marcela pueden también contestar, conversar, y después volvemos a hacer una ronda nuevamente. Enfatizar, mientras que hace la lista Gise, una cuestión que ambas plantearon, que a mí me parece muy importante, que es cómo generar procesos de cuidado para la salida de esta cuarentena, digamos, ¿no? Y cómo tener en cuenta las particularidades de las políticas públicas y de los procesos de cuidado en cada uno de los territorios, que claramente no son iguales y claramente determinan también formas. Me parece que ha sido como muy valioso la experiencia que tienen para contar, porque son 2 territorios que ya tienen red armado, entonces que podemos pensar juntos. No sé, Gise, si vos ya podés empezar a darle la palabra a alguien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy había pedido la palabra Ingrid Rusiti. Yo le escribí para ver si confirmaba, porque era más temprano, pero no tuve respuesta. No sé si quiere participar. Por el momento no tengo otro pedido. También pueden pedir la palabra por el chat, si no encuentran dónde levantar la mano. Yo acá tengo que me dicen que se le cayó la conexión, o sea que hay alguno de los participantes que se le cayó la conexión. Puede ser que sea Ingrid una de las personas que me envió esto. Dice Ingrid que fue un error. Agradece. Ah, que está ahí. Ok. Todos tocamos distintos botones. Hay compañeros que por ahí estuvieron en Epuyén cuando fue lo del Janta, por ahí mientras piensan las preguntas o las intervenciones, si pudieran compartir un poquito, me parece súper interesante, porque fue como muy intensa la experiencia y interesante el trabajo de armado. Creo que está Mariana López, está Andrea Casadei, bueno, hay varios. Si tuvieran ganas de, aunque sea brevemente, compartir, sería interesante. Esa fue una experiencia bastante intensa que tuvimos acá en la provincia en el 2018. Ahí está Andrea. Hay que levantarle el micrófono, Tom. La virtualidad no es sencilla al principio, pero luego nos vamos haciendo amigos. Cuando termine la pandemia. ¿Se escucha? Dale, André. Hola, ¿se escucha? Sí. Ah, bueno, mi nombre es Andrea, debe estar Mariana López también, por el chat. Yo soy psicóloga del Hospital Rural de Puyén, que fue el epicentro del brote de hantavirus del año pasado.
Y éramos 2 en ese momento en el equipo de salud mental, cuando el brote empieza a tener su aumento exponencial para lo que es el pueblo, se convoca a equipos de apoyo, y el equipo de apoyo fue conformado principalmente por el resto de los compañeros de salud mental de la comarca. Así que, digamos, tuvimos una experiencia bastante compleja, digamos, en términos de las intervenciones que se dieron con el aislamiento respiratorio selectivo. Lo que ahora es un aislamiento obligatorio, en ese momento se llamaba aislamiento respiratorio selectivo y tenía una duración de 45 días, con un virus que tenía una letalidad del 44%, o sea que, digamos, tenía baja contagiabilidad, pero alta letalidad. O sea que para las personas que ingresaban al aislamiento respiratorio selectivo por definirse por contacto estrecho con las personas que habían tenido Hanta positivo, era bastante complicado, y hubo un fuerte trabajo intersectorial en ese sentido para la asistencia de las necesidades psicosociales de esas personas. El equipo tuvo como varias etapas de trabajo y también etapas simultáneas, digamos. En principio se trabajó con los equipos de tarea, básicamente éramos las personas que trabajábamos en el hospital, y nos encontramos con un montón de obstáculos, digamos, obstáculos que estaban ligados a las condiciones laborales, porque no teníamos herramientas o normativas que por ejemplo, tenían que ver con la excepcionalidad de las licencias. Había que licenciar a personas por digamos, los procesos subjetivos que implican el contagio, digamos, o sea, el miedo al contagio. Entonces, bueno, también hubo que en el mismo momento que interveníamos empezar a pensar y crear las normas, más o menos como lo que está pasando ahora, digamos, o sea. Después también, digamos, se hizo todo un trabajo de acompañamiento domiciliario, teniendo, en ese momento, como el virus es de baja contagiabilidad, nos permitía mantener un contacto domiciliario con las medidas de bioseguridad correspondientes, que no excedan los 40 minutos, digamos, que eso era el tiempo que estaba definido por convención, como para no correr riesgo. Y después, lo que también fue muy rico fue digamos, el trabajo con las secuelas que quedaron del hantavirus a nivel comunitario y a nivel de las personas que padecieron, que estuvieron internadas, a los familiares, víctimas. O sea, fue complejo porque, bueno, teníamos familias que habían perdido 2 o 3 miembros de una misma familia. Digamos, fue un trabajo que lo terminamos en febrero. O sea, es un trabajo que para los que estamos en el campo de la salud mental, digamos, no empieza ahora. Empieza ahora, pero no termina cuando termina, digamos, la fase aguda y la fase que está más ligada a la perspectiva biológica del evento. Y esto es algo muy interesante, digamos, de poder pensar cómo introducimos las variables psicosociales a la epidemiología, como para poder pensar los eventos, como para poder dotarlas de integralidad al momento del abordaje. Esas cosas fueron algunas conclusiones de las cuales nosotros arribamos. Y en cuanto al pueblo, digamos, la organización de la comunidad se dio mucho tiempo después. Hoy en día hay una mesa conformada por víctimas, vecinos y personas que trabajamos en las instituciones, que se llama la Mesa de Prevención y promoción del hantavirus, donde ahora tiene carácter de ordenanza. Costó mucho, hubo mucha resistencia por parte de las autoridades municipales en su momento, para poder generar acciones de prevención, de promoción locales, digamos. Entonces, la misma gente organiza sus flyers de promoción, más ligado a situaciones, a fotografías locales, a eso me refiero. O sea, esto más o menos así en el tiempo que es una experiencia muy rica, tenemos muchas cosas para transmitir, hemos participado, digamos, hemos aportado al protocolo que hoy está vigente en la provincia del Chubut, pero, digamos, con una visión muy auxiliar de la salud mental y no con una visión central, digamos.
central en el sentido de poder participar en todos los momentos del evento. Esto fue, digamos, como un trabajo que aún seguimos llevando a cabo desde los espacios que tenemos y que nos brindan como para poder explayarnos en esto. No sé si Mariana Mario. quiere decir algo más. Mario levantó la mano también. Te escuchamos, Mario. Tenés el micrófono trabado. ¿Ahora sí? ¿Se Ahí escucha? está. Sí. Ok. Bueno, primero saludo yo también, como hizo Mirta, a compañeros que no veo hace años de aquella promoción del doctorado. Un abrazo grande para todos y todas. Un par de cositas nada más. Mi experiencia en los últimos 20 años está ligada al programa de rehabilitación y externación asistida del Hospital Esteves, uno de los 3 grandes monovalentes de la provincia de Buenos Aires. Eso simplemente a modo de presentación desde qué lugar voy a hacer un comentario muy breve y muy sesgado, digamos. Tomando parte de lo último que decía Mirta, que tenía que ver con la cuestión del vergonzoso retraso, digamos, de las políticas de desmanicomialización. A mí me parece que, digo, vergonzoso en términos históricos, quiero aclarar, ¿no? Al lado de esto, me parece que, por un lado, ambas exposiciones dan cuenta de un trabajo comunitario de muchos años y de mucha raigambre. Yo no quiero comentar mucho sobre esto, me parece que todos aprendemos y seguimos aprendiendo de la experiencia de las compañeras, y es cierto que el trabajo comunitario no se puede inventar en el momento de las crisis, digamos, que la capacidad de reacción comunitaria o no comunitaria ante las crisis tiene que ver con el trabajo previo, con las redes que han sido previamente construidas o no. Ahora, en relación a esto, tres cosas en realidad, dos generales y una que tiene que ver con una experiencia singular. Las dos generales son, la primera es que me parece que el contexto general, no voy a hacer nada original, estamos en un momento donde el virus pateó el hormiguero y nadie sabe bien ni mal ni más o menos cómo va a terminar esto. Va a haber una reconfiguración enorme a nivel planetario. Esto no quiere decir que sea necesariamente buena ni regular, la verdad que nadie puede garantizar nada. Pero creo que si somos conscientes de esto, también podemos pensar que son momentos en donde las oportunidades de incidencia en principio son mayores que cuando la potencia de lo instituido parece inconmovible. Bueno, en este momento la verdad que no hay nada inconmovible. Todo puede salir mal, digamos, pero no hay nada inconmovible, no hay certeza. Y en el campo nuestro, yendo no quiero decir esto al modo de la generalidad, fíjense un detalle que no es tan detalle. Los que venimos militando hace muchos años en el campo de la salud mental y sobre todo la salud pública, tenemos un mantra que se repite siempre, sobre todo en épocas electorales, que es decir, la salud no está en la agenda política, la salud no está en la agenda política, la salud no está en la agenda política. Bueno, chicos, esto cambió. Hoy la salud está en el centro de la agenda política. Y me parece que esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta pensando en la salida. No seamos bobos, digamos, pensemos que la salud esté en el centro de la escena política, significa que tenemos que aprovechar esta experiencia para salir reconfigurando ese lugar de la salud en el reparto, digamos, en la distribución de la potencia social en relación al campo de la salud. Eso dicho en términos generales. Ahora, por otro lado, me parece y ahí tomo parte de la experiencia del Hospital Esteves, es una situación curiosa. Han asumido, por cierto, por suerte, con el cambio de signo político a nivel nacional y a nivel provincial, asumen la dirección de los monovalentes compañeras y compañeros comprometidos con la causa de la desmanicomialización. Eso no me cabe duda, sobre todo conozco personalmente a las compañeras que han asumido ahí, son compañeras que vienen trabajando en la externación asistida desde hace 20 años. Curiosamente, ¿a qué se están abocando ahora? Se están abocando a que la gente no se muera, o sea, que el virus no entre
en el hospital, es decir, todos los proyectos que estábamos elaborando con enorme entusiasmo y todas las posibilidades abiertas, hoy en día se reducen a intentar que el virus no entre en el hospital, porque como todos sabemos, en un contexto de encierro podría ser una masacre. Ahora, fíjense qué interesante, porque en ese contexto, que uno podría decir, caramba, la mejor oportunidad, y sin embargo quedamos paralizados porque es la lucha por la vida o por la supervivencia, en ese contexto se empiezan a reconfigurar relaciones al interior del monovalente, y no solo al interior del monovalente, sino que se empiezan a realizar acciones que van haciendo caer una cantidad de cuestiones instituidas que parecían difíciles de conmover. Es decir, los equipos se cruzan, se cambiaron los feudos, hay responsabilidades que se comparten en función de proyectos puntuales y cosas que va desde lo más elemental, que es ¿para qué se usan las ambulancias, por ejemplo? Bueno, se usan entre otras cosas para repartir la medicación con las pacientes del hospital que han sido externadas y que antes venían a buscar medicación al hospital, bueno, hay que llevárselas. Y bueno, ¿y eso qué significa? Y que las ambulancias se reparten con un criterio absolutamente pragmático. Y termino con esto incluye las relaciones con el municipio. El hospital monovalente es un hospital provincial. Las relaciones con los servicios del municipio siempre son complicadas, precarias, atadas con alambre, dependen de la buena voluntad de cada uno de los compañeros. Bueno, ahora eso está absolutamente abierto. Es decir, por ejemplo, digo, y termino con esto, el reparto de la medicación, cuando una ambulancia sale y va a recorrer un barrio, no le reparte solo a aquellas personas que son pacientes o expacientes del hospital o que han salido por el programa de externación. Reparte medicación para todos los usuarios de salud mental que hay en esa zona y en ese barrio. Es un pequeño detalle, pero me parece que es parte de los muros de lo instituido que la crisis hace saltar por el aire, que incluye, y termino con esto, entre otras cosas que los compañeros y compañeras, ya no, aquellos que están comprometidos, porque por cierto hay de todo, ya no se fijan en el horario, ya no se mira el reloj. Hay que hacer cosas y bueno, hay que hacerlas. Bueno, me parece que ahí tenemos un capital interesantísimo y que sería bueno que podamos empezar a capitalizarlo para que cuando salgamos de esto formen de alguna manera la base y el tejido de los cambios de los procesos de trabajo y de las organizaciones interinstitucionales que entonces sí darían pie a un proceso efectivo de desmanicomialización. Bueno, disculpen si me extendí demasiado. Es así, Mario, es como vos decís, la posibilidad, tenemos que tomar este momento justamente, nos da la posibilidad de todo eso que teníamos que remar y remar, ¿no? Ahora se da de una manera como más natural por la necesidad, y ojalá eso se instale, ¿no? Esa es la idea, que eso se instale, que quede instalado. Y eso es decisión política, Mirta, eso es decisión política, creo que hay que empujar en esa dirección, ¿no? No, claramente, voy a hacer una intervención yo, no, claramente para visibilizar eso y que se tome una decisión política, creo que tenemos una importante responsabilidad desde el campo de los trabajadores de salud y desde la academia. Porque, para dar un ejemplo, Mario, coincido y en tu línea, y en esto que traía Mirta, el Hospital Tobar García externó a la mitad de los niños internados, o sea, con altas provisorias, con lo cual de golpe quedó la mitad de la cantidad de niños y niñas que había hasta ese momento. Claramente es un momento central para que podamos repensar los modelos de cuidado. Estamos en una coyuntura que nos permitiría en ese contexto, porque además muchos profesionales no están yendo, hay un vaciamiento de algunos de los servicios de salud, pero hay una cosa que yo querría incorporar y que a mí me preocupa, y que por ahí las compañeras que tienen mucho trabajo territorial nos pueden ayudar, es que cuando salgamos, digamos, de esta cuarentena, algo con el cual nosotros trabajamos siempre, que es el tema del estigma, que estigman las personas que tienen problemas de salud mental, se va a instalar muy fuertemente respecto a el contagio del COVID, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, el modo del trabajo comunitario en el campo de la salud mental y de tener ya pensadas propuestas para plantear para una salida es central, ¿no? Creo que había otras personas para hablar, creo que estaba Mariana y no sé.
Sí, estaba Mariana López, pidió la palabra también. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. La verdad que una alegría esta invitación, muchas gracias. Soy Mariana López, soy psicóloga del Hospital Rural del Hoyo. Andrea, bueno, yo trabajé con Andrea durante la contingencia de Hanta y con otro equipo de colegas de salud mental, como para quizás también dar algunas otras cuestiones que fueron interesantes en ese trabajo, y viendo lo que decía Marcela, que se debería haber instalado, no ocurrió eso, a partir de lo que había pasado quizás ya antes acá en la comarca, de los incendios que tuvimos grandes incendios. Cuando digo comarca, me estoy refiriendo, porque por ahí no todos conocen, son 5 localidades que están muy cercanas acá, y en realidad también incluirían a una localidad de la provincia de Río Negro, que es el Bolsón, y después otras localidades de acá de Chubut, que son Cholil, el Maitén, Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo. O sea, seríamos 6 localidades, con 2 provincias incluidas. A eso me refiero cuando hablo de comarca. Tuvimos incendios acá en la localidad que significaron catástrofes para nosotros, y ahí ya empezamos a pedir algunas capacitaciones y no ocurrieron. Y como dijo Marcela, después de una catástrofe todos salimos a capacitarnos, y la realidad es que cuando pasó lo del hantavirus veíamos que nos hubiera venido bien tener espacios de capacitación e incluso de supervisión. Así que esto lo fuimos haciendo con lo que íbamos pudiendo y los recursos que íbamos encontrando, en lo que tiene que ver con educación e información sistemática. Y también con la novedad, porque en realidad no había mucho escrito de la experiencia de Bolsón, de un trauma que no terminaba como de inscribirse, o sea, todo el tiempo era una muerte nueva, las autoridades sanitarias que no confirmaban el contagio interhumano, y la comunidad siempre un paso adelante. Esto es importante, la comunidad tenía el saber antes que nosotros. Ellos decían ya, a partir de los encuentros hay más casos, a partir de los velatorios ocurren más situaciones. Entonces, bueno, la realidad es que esto es importante, darle la palabra y la escucha a la comunidad, tal como contaba Andrea, de la mesa que se conformó ahora, que aún se sostiene a pesar de que el brote fue cerrado de alguna manera. Eso me parece interesante. Después la sensación de tener que armar un camino, hacer camino a los codazos casi desde la salud mental, eso ocurrió en ese momento, y en lo personal ocurre ahora. O sea, se está pensando esta pandemia muy desde el ámbito biológico, y es difícil también para nosotros poder pensar esto como psicólogos y psicólogas o trabajadores de salud mental desde un primer nivel y comunitario. Quizás también, eso en cuanto al brote, a lo que tenía que ver con hantavirus, quizás ahí me gustaría, algo de lo que estuvo hablando Mirta, que es en relación a la preocupación de las violencias en los hogares, cómo se está esto pensando. En realidad acá se está empezando a armar, está todo muy incipiente, pero sobre todo a mí me surgía la preocupación de los niños, las niñas y los adolescentes, que en este momento no hay quien llegue a ellos, porque los trabajadores comunitarios no están yendo a las casas, no hay quien asista a las casas, no están las escuelas abiertas y funcionando, que antes eran quienes detectaban algunos indicios de situaciones de violencia o abuso. Realmente hoy en día quienes tienen ingresos son los docentes. Entonces se está empezando a través de las plataformas virtuales, las tareas que les mandan, quienes entran hoy en día a todos los hogares están siendo los docentes de alguna u otra manera, ya sea a través de la virtualidad o a través de un material que envían y los chicos y chicas tienen que devolver. Así que se está trabajando en conjunto con el SAP, que es el Servicio de Atención a la Víctima del Delito acá en esta comunidad, en pensar de armar una red con el EOATE, que es el equipo técnico que funciona desde educación, para que ellos instruyan a los docentes e incluyan en las tareas que les mandan algunas cuestiones vinculadas, ojalá con ESI, y si no, al menos algunas preguntas que después puedan captar información a modo de indicadores de situaciones de violencia que están atravesando los chicos y las chicas y los adolescentes en sus casas, y no tienen manera en este momento de hacer saber. Quien sale a hacer compras a algún lugar son adultos, entonces a ellos no tienen acceso a alguna manera de hacer saber lo que están viviendo. Es algo incipiente, se está armando, y la realidad es que nos parece, como también a nosotros eso nos hace mucho ruido, la cuestión de las violencias, más pensadas en las infancias y los adolescentes. Eso. Perdón, que no entendí. ¿Ya está implementando educación esto? ¿Las maestras y los maestros lo están haciendo? No, no,
hemos empezado a trabajar junto con el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, el SAD, que digamos es de un funcionario público fiscal, depende de la justicia, que acá tiene una guardia y la verdad es que trabajan de manera muy bien y articulada con otras instituciones, ellos y nosotros poder dar, digamos, como la indicación a que el OATE, que es este equipo, en general son profesionales psicólogos, instruyan a los docentes y a las docentes para poder organizar algunas tareas con esta mirada un poco más focalizada en indicadores de violencias y abusos. Lo que pasa que, bueno, esto también lleva a muchas cuestiones burocráticas. Pensemos que acá los equipos son muy reducidos. Acá por lo menos es un hospital rural. Esta idea me empezó a mí a dar vueltas, hablé con la trabajadora social del SAP, o sea, estamos como organizándolo. Ojalá que ya la semana que viene podamos dar inicio concreto en esto. Bien. Tenemos un pedido de palabra de Adriana Amabel. Adriana Granica, habla. Chocha de volverla a ver. Bueno, les cuento, yo soy de Buenos Aires, Ale, estuvimos en La Cigarra hace mucho tiempo, pero estuve trabajando con la gente del Hoyo porque mi niña Valeria está a cargo de la Secretaría de Acción Social del Hoyo. Así que Mariana, no sé si estuviste en la jornada que armamos en marzo, que tenía la pretensión de seguir el 20 de abril, pero acá estamos sin avión. La cuestión de aerolíneas me avisó que el vuelo estaba cancelado. No sé si yo le avisé a Valeria de esta reunión y no sé si nos está mirando, si está entre los... porque una de las cosas que pasa en el Hoyo es que no tienen mucha conectividad y muchas posibilidades del acceso a Internet. La tiene más la gente de Bolsón. En el Hoyo mismo hay algunas cosas, pero la comunidad se extiende casi hasta Epuyén. La zona del Pedregoso, etcétera, son como problemáticas. Estoy de acuerdo con lo que contaba Mariana López acerca de ver cómo, porque ese es mi tema por otro lado, que es el de la escucha de los niños, la escucha en relación a la protección integral. Ver cómo hacer para que la voz de los niños aparezca, o sea, que me parece que cualquier proyecto que se pueda armar en esos términos estaría fenómeno, pero también hay que pensar, el Hoyo tiene otros problemas, tiene una huelga del hospital, que no sé cómo la están resolviendo en este momento, Mariana. Cuando yo estuve en marzo, estaban en huelga. Chubut tiene... Es interesante esto que vos traes, Adriana. No tuve el gusto de conocerte, pero sí trabajo mucho con Valeria. La realidad es que sí, Chubut en este momento está en una situación, digamos, bastante crítica a nivel loca, si no se están pagando hace tiempo los sueldos que son un poquito más altos, Arcioni no los está mandando. Pero bueno, pensemos porque me parece, yo igual quería intervenir por la cuestión esta del estigma. A ver, Alejandra, ayúdame a pensar en este protocolo en donde liberan a los autistas para ir a la calle, y yo estoy en desacuerdo. Hemos trabajado con autistas, no sé si son los que tienen que ir a la calle, la verdad. Me parece que eso es partir de infancia, es estigmatizar, encima van con un cosito azul para que se los reconozca y no se los abuchee. Me parece una catástrofe, me parece que no es cuestión de partir las infancias, porque yo podría decir que están mucho peor los chicos que yo atiendo, que son fóbicos o claustrofóbicos. De verdad que no entiendo por qué, con todo lo que apoyo, todas las normas y toda la normativa, y por eso, digamos, no habría que cuestionarlo tanto, pero habría nosotros, como trabajadores de salud mental y yo de derechos, pensar en no estar estigmatizando y no estar haciendo particiones que después pueden quedar, ¿no? Siempre el tema de los autismos, no sé si serán asociaciones de padres, que ya las conocemos desde la época de la cigarra, tienen un lobby como especial para producir efectos, y que los legisladores o los funcionarios las compran porque se sensibilizan. Pero volviendo al Hoyo, o a la Patagonia, me parece súper interesante pensar en perspectivas de que los chicos puedan manifestar de alguna manera lo que les está pasando en estos contextos donde de repente están
con sus, o con progenitores negligentes o progenitores violentos. Esto es una cosa que me preocupa, y ver cómo se puede llegar. Yo en su momento les dejé ahí unas ideas para una folletería, pero bueno, no sé si, yo sé que Valeria trabaja de sol a sol, ahora ya están más organizados en redes para el tema del reparto de los alimentos y de los bolsones y de los módulos, pero bueno, eso es un tema esto de cómo hacer para llegar a los chicos que están en sus casas. ¿Con qué medios? No sé si se les ocurre con qué medios los chicos pueden hacer oír su voz. No era una tradición del hoyo que los chicos dieran la voz, más bien lo que se decía cuando yo me reunía con las defensorías y con la red, era ¿qué hacemos con los chicos, con estos chicos? No era los chicos pidiendo tener voz. Así que bueno, esta era la cosa que me parece que podemos por ahí seguir pensando juntos. Obviamente no voy a estar el lunes 20 dando ninguna jornada, voy a estar acá en Buenos Aires, pero vamos a seguir en contacto, y la voy a poner a Valeria por ahí en contacto con Mariana. ¿Eh? ¿Mariana? Sí, sí. Después me mandás tu mail o algo para que se ponga en contacto, porque estaría bueno que articulen cosas. Bueno, gracias, trabajo a diario. un placer volver a verlos por acá. Creo que estaba Roberto. Sí, está Roberto, y se está dando una discusión, unos comentarios en el chat, así que quien quiera participar solamente avisa y anotamos a la persona. Sí, eso, que estaría bueno que socialicen, porque hay como un intercambio paralelo súper interesante, y estaría bueno que por ahí, aunque sea breve, lo socialicemos. Buenas tardes, ¿me escucha bien? Hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Sí. Se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Marcela Freites, para participar de esto. La verdad que todos los encuentros que se pueden hacer por esta vía siempre son muy enriquecedores. La intervención mía muy breve, simplemente comentarles que yo hace poquito tiempo pasé de la jefatura del Servicio de Salud Mental Comunitaria de Puerto Madryn a la Subsecretaría de Salud Municipal, a un cargo de gestión en el Ejecutivo, y que bueno, y que toda esta experiencia, un poco en la línea de lo que venía diciendo Mario, uno puede ver cómo no solamente es una situación que nos da la oportunidad de una centralidad política, sino en lo personal, que yo estoy casi haciendo un shock de aprendizaje por la cantidad de situaciones que me están tocando trabajar. Creo que es una oportunidad a partir de la cual en la práctica también tenemos una centralidad. Yo, entre otras cosas, estoy en lo que es el comité de emergencia, que está funcionando siguiendo los lineamientos del plan de contingencia del hospital, y estoy integrando el comité de emergencia del hospital, y bueno, trabajan casi todas las instituciones de la ciudad, las fuerzas de seguridad, algunas ONG, bueno, policía, prefectura, migraciones, turismo. La verdad que casi todas las instituciones tienen algún grado de representación. Y los que venimos del campo de la salud mental tenemos algún bagaje y algún recorrido que nos permiten ciertas intervenciones que la verdad que me llama mucho la atención cómo son recibidas desde las otras instituciones, y entiendo que es un momento en donde son muy bien recibidas y donde uno puede incorporar conceptualmente algunas herramientas que tienen rápidamente una inscripción y que uno verdaderamente no se lo hubiera imaginado. Chubut, como ustedes saben, está atravesado por muchas problemáticas. Yo me he encontrado discutiendo con las fuerzas de seguridad, por ejemplo, los protocolos en relación a las excepciones y, por ejemplo, al hecho de las personas con problemas de salud mental y las excepciones que se pueden contemplar en esos casos. Y bueno, entiendo que estamos pudiendo intercambiar cosas que en otro momento me parece que hubiera sido imposible. Así que simplemente resaltar eso, y entender que en la medida que nuestra participación sea activa, realmente es algo que yo creo que es un momento que no tiene precedentes y que nos permite una inscripción muy distinta.
Nada más, eso, y bueno, y muchas gracias por permitirme participar. Les pedimos que sean breves, entre 2 y 3 minutos, o sea, para que puedan hablar todos, ¿sí? Somos un montonazo, así que voy a ser sumamente breve. Por un lado, agradecerles un montón a las compañeras que tienen tanta experiencia territorial y también a los organizadores. La verdad es que está siendo un espacio sumamente fructífero. Muchísimas gracias a todos y a todos los que van participando, compartiendo experiencias. Fuimos diciendo cosas paralelas porque para no interrumpir al que estaba hablando íbamos haciendo comentarios. Algunos de esos comentarios tienen que ver con informaciones de recomendaciones que se dieron o de disposiciones que empezaron a funcionar y que después se dieron de baja. Por ejemplo, la de que podían salir las personas con autismo vestidas de azul para ser identificadas, etc. Por suerte, esa decisión está echada hacia atrás, está sacada, no está a esa disposición más, y tiene que ver con un momento de participación en el que estamos teniendo posibilidad de mantener esta llegada y esta incidencia en las recomendaciones que salen, en las disposiciones que salen, etc. Yo participo del Consejo Consultivo Honorario y tenemos la posibilidad de participar revisando las recomendaciones que salen, y por supuesto que somos más de 30 organizaciones, más todas las entidades nacionales, etcétera, que estamos trabajando a contrarreloj. Entonces, cada vez que nos mandan un documento, todas las organizaciones, usuarios, familias, asociaciones profesionales, universidades, etcétera, tenemos 24 horas como propuesta, y obviamente sintetizar esos aportes, etcétera, y también congeniar esos lenguajes. No es así, pero me parece una oportunidad única, ¿no? Como sé que es importantísimo que la aprovechemos y que le saquemos el jugo. También me parece una importante oportunidad que se haya anunciado públicamente, y esta forma de comunicación que eligieron, de que todos los días a las 9 de la mañana se da un informe desde salud, y lo da un epidemiólogo, la viceministra, y siempre hay un tercer profesional, que puede ser de enfermería, de enfermedades infectocontagiosas. Estuvo 2 veces personas de salud mental, estuvo el director nacional y estuvo otra persona de salud mental, y esta forma Santiago de comunicar, Levin, si bien no fue congeló. no fue difundida en todos los medios, la verdad es que mantiene todos los días a las 9, no importa si es feriado, no importa si nada, vuelven a hacerlo. Una de esas comunicaciones, esas decisiones que a mí me parece que para salud mental es un punto de inflexión muy, muy interesante, es la de el botón rojo, que a pesar de que el nombre no me gusta mucho, lo del botón rojo, como decíamos en otra reunión hoy, hay 2 botones, y esos 2 botones es, uno, para que los equipos de salud, en cualquier momento, a las 24 horas, si tienen una duda sobre el procedimiento con alguna persona que tiene un problema viral, pueda despejarla con un experto. Entonces, en cualquier lugar del país, cualquiera que quiera consultar con un experto virólogo, puede hacerlo las 24 horas con un acceso gratuito inmediato. Y la segunda son 2 botones, uno es para infectología, el otro es para salud mental. Creo que ni en el mejor de nuestros sueños se nos hubiera ocurrido que hubieran propuesto que las 2 emergencias o urgencias en esta crisis para los equipos de salud podían ser esas 2. O sea, creo que ni lo hubiéramos pensado, y tenemos esa posibilidad. La verdad es que me parece que es un momento histórico en el que, lamentablemente por la pandemia, pero bienvenida sea si reflotó formas de establecer comunidad, si reflotó formas de estar juntos, si nos obligó a reinventarnos en las formas de hacer salud mental comunitaria. Entonces, bueno, nada, quería compartir eso. Muchas gracias a todos. Marce. Gracias, Marce. ¿Seguiría Silvina Amelia Lomoro? Hola. Hola. ¿Escuchas? Sí. Sí. Ahora no. Ay, bueno. Ahora Gracias por la ayuda. ¿Ahora sí? Sí, sí, sí. Bueno, hola a todos. Conozco a algunos, algunas.
Les comento hace un año y pico que estoy en Río Negro, pero antes estuve mucho tiempo en Chubut. Y bueno, vine a dar en una zona donde somos creo que la segunda localidad en la provincia con más población afectada. Hay 18 personas hasta el día de hoy positivas en Choel, que tiene 14.000 habitantes. En el equipo somos, en el equipo de salud mental del hospital, que es un hospital que queda como de paso, yo no sé si todos saben dónde queda Choel, pero es donde en parte se deriva mucho al Alto Valle por el tipo de recursos internacionales. En el equipo de salud mental somos 3 psicólogas psiquiatras y 3 operadoras de salud mental. 2 operadoras de salud mental están licenciadas porque pertenecen a la población de riesgo. La operadora que nos quedó está de duelo porque el único fallecido por el COVID hasta ahora es su primo. Como dispositivo hay una casita de medio camino que se llama La Casita, que tenía, digo tenía porque, bueno, por eso de la pandemia se suspendieron las actividades, obviamente, 15 usuarios aproximadamente, ¿no? Bueno, yo les voy les estoy contando una foto, estoy hablando de lo micro, no de lo macro, y comparto un montón todo lo que dijeron mis compañeros anteriormente. La casita hace 2 días fue ocupada por 2 personas, entre comillas, casos sociales. Entonces, esto es un gran duelo también para el equipo, porque no sabemos, como todos, no sabemos el destino, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa casita? Entonces, estamos muy en la parte aguda acá en Choel. Tiene planta baja y primer piso. La planta baja, que es maternidad y pediatría, se mudó a una clínica privada. Entonces, el piso de abajo, de a poco, se va a ir ocupando con personas que tengan patología respiratoria. Ha pasado de todo en el pueblo, porque es pequeño, creo que es pequeño y puede ser también grande, depende cómo uno lo mire, ¿no? Y como equipo hacemos apoyo remoto telefónico, porque acá las medidas que se tomaron son como muy, no duras, sino que pertinentes. Digamos, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes podemos salir algunas personas según el número de documentos, salir a la calle y obviamente con el barbijo. Después, mis compañeros, hubo una gran tanda, aproximadamente 14 compañeros entre enfermeros y médicos, que estaban esperando el resultado de su hisopado. Cuando se conocieron las primeras personas enfermas, digamos. Entonces, a nivel institucional, o sea, todos los trabajadores de la salud, estábamos o estamos aún, creo que se me nota, en esta etapa de mucha conmoción. Entonces, lo que hacemos con mis compañeras, que como les dije, somos 5 más 3, 8, y quedamos 6, pero una... Silvia, perdóname, si podés redondear un poquito porque tenemos 4 personas hacemos más. Patrullas lapales por los pasillos con todo el equipo. Entonces, vamos 10-15 minutos, hablamos con los enfermeros, vamos 10-15 minutos, hablamos con los médicos, con las chicas del laboratorio, porque una noche se quedaron tocando hasta las 3 de la mañana, hablamos con nuestros seres y el personal de limpieza que tiene pánico, y sabe mucho esto de pedirnos el papelito para la licencia,
Y también tuvimos que ir al hogar de ancianos a hablar con todo el personal que se hizo paro. Se hizoparon 30 personas en el hogar de ancianos, todas negativas, que eran las cuidadoras. Mañana tenemos que ir a la cárcel, porque el enfermero está el enfermero de la alcaldía, mejor dicho, para hablar con sus compañeros. Estamos con esa dinámica. No quiero robar más tiempo, que quería contarles como la foto actual. Nada más y gracias por todo. Gracias. No, gracias a vos, Emi. Siguen en los pedidos de palabra Cecilia. Cecilia Russo. Sí, hola. Ahí estoy. Ahí me habilitaste el video y el audio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer así como muy cortita, un poco lo que había puesto como para aportar. Gracias a Marce por la invitación. Yo soy parte del equipo de la Universidad de Chubut y trabajo en el Observatorio de Género. Por eso por ahí mi mirada, lo que ustedes están comentando, tiene que ver con ese enfoque. En primer lugar, bueno, un poco esto, retomar lo que decían algunos compañeros, de que parecería que esta es la oportunidad de que se vea la temática de la salud mental, y bueno, yo creo que tiene estrecha relación con la cuestión de género, porque no se ve, porque es parte del cuidado inmaterial, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, y aparte tiene un sesgo feminizado, parecería que solamente quienes tienen que cuidar y acompañar son las mujeres. Yo calculo que algunos estudios van a poder tener como algún tipo de resolución, de saber que quienes están soportando, o quienes están soportando esta pandemia en los servicios esenciales, son mayormente las mujeres, desde lo que es el cuidado. Y si pensamos en servicios esenciales en cuanto al poder coercitivo, esto de la fuerza, van a ser las fuerzas de seguridad de donde la mayoría son varones. En el segundo término es esto, pensar que por qué no existen estas políticas públicas y no están como consolidadas, y bueno, también pasa lo mismo con el tema de los feminismos. Están las mujeres y los feminismos, venimos como estando afuera, o sea, en las calles, reclamando, pero no estamos en los lugares de poder ni de decisión, por lo tanto no terminamos nunca de llegar a consolidar una política pública. Y después el tercer punto, que es algo que veníamos trabajando con las chicas de la universidad, incluso yo lo venía repensando, esto de la declaración de esencialidad de los servicios, de las cosas, ¿no? El gobierno nacional está plantea el aislamiento social obligatorio como algo obligatorio, y bueno, yo creo que es parte, creo que existe la primera vez que el Estado está pensando en un sistema de cuidados donde tenga estas tres patas, ¿no? El Estado, la familia, y pensemos en la economía. Por eso me parece que tendríamos que plantear esto, un nuevo pacto social, una nueva forma de sociedad desde ese lugar, y bueno, la necesidad de declarar este aislamiento social obligatorio, más que todo en el cuidado que se está impartiendo en las casas hacia las personas que están dentro del hogar. Y ahí entra la cuestión de la violencia de género y la violencia familiar. Entonces, este cuidado, primero, ¿hay alguien que esté cuidando en la casa? Y quienes están cuidando, ¿lo están haciendo bien? O sea, ¿lo están dando un buen cuidado? Así que bueno, me parece que se dio como que naturalmente en las casas se iba a cuidar bien. Entonces, bueno, ese era un poco mi aporte. Me parece que, bueno, se podría pensar o pensar en este sistema integral con estos aportes que se están viendo en este momento de crisis. Nada más. Gracias, Cecilia. ¿Sigue Nelson de León? Buenas tardes. Bueno, les mando un saludo acá desde Uruguay. Mando un saludo a las compañeras, hay compañeros que veo que están del doctorado de la Corte 2014 y bueno, y de la Red también Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental.
Voy a ser muy breve, solo para transmitir algo que ustedes ya seguramente conozcan, pero bueno, acá en esta analogía de que el virus y el bicho entra de alguna manera otorgando visibilidad sobre las fortalezas y las debilidades, en nuestro país tenemos una debilidad importante expresada en este momento en el contagio dentro del Hospital Psiquiátrico Vilarrebó. O sea, ustedes saben que acá Uruguay tiene una de las tasas más importantes de América Latina de personas encerradas, adultos, niñas, jóvenes, ya sea en centros de privación de libertad, cárceles, manicomios o clínicas psiquiátricas. Y no obstante que tenemos esta ley 19.529 del año agosto del 2017, que ya va a cumplir 2 años, Marcelo, es muy fuerte la debilidad que tenemos en términos de reglamentación de esta ley y definitivamente en este momento, hace 2 semanas aproximadamente, que se decidió, digamos, la cuarentena del Hospital Vilarrebó, lo cual quiere decir de que no sale nadie. Que no salga nadie para un estado, como todos sabemos, de hospitales psiquiátricos que hay personas mayores y muchas de ellas con problemas respiratorios, por el consumo de tabaco, etcétera, es una situación preocupante. Nosotros acá, brevemente para finalizar, y después quizás conversaremos en otro momento, desde las organizaciones sociales, desde la Universidad de la República, en particular de la Facultad de Psicología, que sacamos una declaración del Consejo hace una semana. Lo que estamos planteando es primero visibilidad sobre esto. Hay muy poca visibilidad sobre la situación y los efectos de la pandemia en los hospitales psiquiátricos. Y la otra situación que también es preocupante ante la visibilidad, no generar planes de contingencia que terminen agudizando las condiciones, porque nosotros tenemos una experiencia de lo que llamamos desmanicomialización forzada en la década del 90, que fue el cierre de un hospital psiquiátrico mutuo acá en nuestro país en el 95, a partir de muertes de frío, condiciones muy desastrosas, que llevó a un proceso que nosotros algunos allí planteaban que era de desmanicomialización forzada, es decir, personas a la calle perdiendo el manicomio que es necesario cerrar, pero que tiene que ser cerrado con condiciones de acompañamiento, recursos y demás. Entonces, estamos preocupados, también tenemos una responsabilidad no solo en la investigación, en la producción de conocimientos, sino en el trabajo de extensión y formación que desarrollamos, porque si bien se abren campos nuevos, debemos también nosotros hacer la autocrítica de cómo hemos venido formando, en el caso de la Facultad de Psicología o en las formaciones, digamos, que corresponden al campo de la salud, con qué concepción, con qué fortaleza, con qué debilidad también tenemos hoy día para poder generar recursos formados para trabajar para la inclusión social. Ni hablemos de intersectorialidad, que es todo otro capítulo, también muy atrasado en nuestro país. Pero bueno, tiro estos titulares como para poner un poco la idea de que creo que ustedes están en una situación de mayor fortaleza, aunque seguramente también tendrán las debilidades propias, con una ley que ya tiene mucho más años y que ha podido generar algunas políticas públicas y buenas experiencias interesantes. Vamos arriba, nos vemos. Sí, una sola cosita nada más, en un minuto, para avisarles y compartirles con Nelson que el próximo viernes a las 5 de la tarde el conversatorio va a estar a cargo de los compañeros de Uruguay, donde va a estar Nelson y 2 compañeros más contándonos la situación de la institución psiquiátrica en Uruguay, contándonos un poco su postura, sus proyectos y sus propuestas. Muy bien. Nos vamos a ver entonces. Nos vamos a ver, vamos a vernos. Sí. Excelente. Tengo 2 personas anotadas para finalizar la lista, Mónica Borelli y después Mirta Antipán. Y después ya pasamos otra vez para que intenten contestar todo eso. todo eso. Mónica Borelli. Gracias. No les pongo el video, vivo en el Bolsón, entonces a veces que dicen que es más fácil la conexión, a veces no es tan fácil. Si yo me paso en video no me pueden escuchar, así que bueno, es parte. Formo también parte del equipo de la Universidad de Chubut, pero soy pediatra y médica de adolescentes. Esta es la cuestión de los aspectos del trabajo interdisciplinario. Solamente para reforzar algunos temas que a mí me preocupan, ¿no? Que quienes cuidan a los que cuidan. Yo veo permanentemente a los equipos de salud mental que están trabajando y que a veces se ponen en terreno y están trabajando con las familias, y es tanto el trabajo
dentro de la comunidad, que a veces no hay espacios de reflexión necesario y de dar continuidad después en el impulso que a veces, por ejemplo, tuvieron Mariana y el equipo, o que estuvieron trabajando, o Marcela, de dar el impulso sobre todo para las capacitaciones en el pregrado y en el posgrado, porque evidentemente parece que nos tiene que venir una catástrofe para poder reaccionar y que después no volvemos a retomar estos temas. Me parece que son importantes dentro de la formación de los equipos interdisciplinarios y que esto que hablaba el colega de la intersectorialidad también. Tengo la posibilidad de conocer a Silvia, bueno, Amalia, como le dicen, y veo la desesperación que tienen los equipos cuando se desencadenan estas situaciones que realmente tienen un desgaste terrible, no solamente por el trabajo comunitario. Me parece muy importante la posibilidad, y agradezco, de generar este tipo de espacios para la reflexión y para la decisión, y realmente es una oportunidad única que por favor no perdamos después de que toda esta locura pase, ¿no? Porque nos ha pasado, nosotros tenemos las referencias de lo que nos ha pasado en el Bolsón en el año 96, al anteaño en Epuyén, y realmente no solamente con el Janta, sino también a veces con los incendios, a veces con las erupciones volcánicas, y hasta en la misma provincia a veces desconocemos por las distancias qué se está realizando. Es tan fácil para veces para países mucho más chicos, cuando uno habla y tiene la posibilidad de trabajar con los otros colegas, que es mucho más fácil el testeo, mucho más fácil el seguimiento. Para nosotros en un país que ahora nos divide, no puedo encontrarme con Mariana, porque tenemos la frontera de Chubut, y que realmente nosotros funcionamos como una comarca, y eso es muy difícil, realmente, de tener la posibilidad de este tipo de intercambio. Así que solamente agradecer eso, de tener presente la continuidad de estas acciones, y sobre todo, una vez pasado todo esto, no olvidarlo y no dejarlo en el recuerdo, sino que hay mucha gente que está trabajando con muchas voluntades, y que a veces en el trabajo no tenés tiempo de escribir ni de relatar lo que estás haciendo, ¿no? Así que gracias a todos y a todas. No, gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Seguiría Mirta Antipani, entonces ya pasamos otra vez a Marcela y Mirta. Hola, hola, no sé si me Hola. escuchan. Sí, Mirta. Ah, bien, hola, hola a todos. Bueno, yo le voy a agradecer a Eli, una de las residentes de Esquel, que me pasó el número de conexión. Y quería comentarles un poquito qué nos está pasando acá. Yo soy licenciada en enfermería, trabajo en la sala de internación de un hospital general. Hasta esta semana estuvimos con la mitad de la dotación del personal, porque el resto está dentro de lo que se considera personas con factores de riesgo. O sea, trabajando dobles turnos, sin franco, y además yo hago enfermería comunitaria. O sea, tengo usuarios que atiendo en sus domicilios. Creo que con esto de la voluntariedad, como le decía Ceci, no es lo mejor, pero hoy por hoy, en este momento, no queda de otra que las voluntades, que poner el auto, que ponerle el cuerpo, que por ahí quizás tampoco alcance con los llamados telefónicos, sino que hay que ir y verlos, porque por teléfono te la pueden dibujar, pero si los ves en persona, los usuarios con trastornos mentales severos, creo que sería una buena manera de abordarlos para que no terminen en la internación, porque como les comentaba, con una internación colapsada, trabajando guardias solas, o sea, es como, ¿a dónde queremos cuidar a alguien y quién nos cuida? Entonces cuando uno se pone a plantear eso, también se encuentra que dentro del equipo hay disidencias, y bueno, y hacer un poco de catarsis con la gente con la que uno puede acordar algo del trabajo comunitario, y bueno, y ser solidarios. Y otra cosa, la infodemia también, trabajar dentro del equipo, porque a mí personalmente me pasa que es como que me llueve en WhatsApp y yo digo, información oficial, porque también hay miedo,
el miedo te paraliza. Hay psicólogos que no quieren ir a ver a los usuarios porque, no sé, parece que se van a contagiar, pero hay que tomar medidas, y como yo digo, yo agradezco ser enfermera porque tengo una formación muy integral, sé de bioseguridad desde antes, por eso los enfermeros el lavado de manos lo tenemos grabado a fuego, y bueno, creo que es eso lo que más lo que más nos va a ayudar a todos, digamos. Y tratar de, como le decía yo a una de las chicas, tratar de regular nuestras energías, porque esto recién comienza. Nada más. Gracias, Mirta. No sé quién continúa, si Marcela o Mirta Elvira. Yo simplemente decirles que, bueno, acuerdo con un montón de las cosas que comentaron. La verdad que lamento mucho lo de Uruguay. El viernes voy a estar presente porque los quiero escuchar. Me parece algo tremendo lo que contó el compañero. Hay cuestiones así también en nuestro país, pero bueno, entiendo que ahora estamos en una oportunidad dentro de toda esta catástrofe, que es la oportunidad política, que ya muy bien Mario y Marcela lo han comentado. Me parece que es algo que nosotros no esperábamos, después de tanto sufrimiento, tener esta mirada y este cuidado, ¿no?, por parte de los que están al mando. Me parece algo superlativo en este país como se está manejando esta situación. Y bueno, es también un cuidado hacia los trabajadores. Yo la voy a dejar a Marcela para que conteste algo que está acá en el chat en relación a la violencia institucional, porque de hecho no hemos vivido en el área de salud mental que la policía maltrate en estos días de coronavirus a ninguno de nuestras usuarias y usuarios. Acá hay una disposición que se sale los días impares, unos DNI, o sea, personas con DNI impar y otras con... O sea, no podemos salir todos los días porque hay un momento de mucho foco de contagio en Bariloche, y eso, bueno, con las personas con padecimiento mental es bastante difícil, así que ellos tienen su certificado y pueden moverse, no han tenido problema. Y acuerdo con la compañera que es muy importante la visita cada tanto en persona, ¿sí?, con todos los resguardos, los 2 metros, el barbijo, pero no solo la telefónica. Así que bueno, en cuanto a la violencia institucional, no sé, Marce, si vos querés aportar algo, y desde ya agradecerles a todos. Estuvimos, la verdad, increíble, como 100 personas en contacto, fue emocionante, muy emocionante. Gracias Alejandra, y gracias a la UNLA. Sí, por ahí retomar la propuesta de Amanda, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando del tema de la pandemia y de los efectos, pero como dijeron las compañeras de Chubut, digo, esto hace eclosión por lo menos en un territorio, y creo que puede ser extensivo a otros territorios, donde venimos hace 2 años con dificultades en el pago de los empleados públicos, paro, o sea, toda una situación social muy compleja, que además hay que rescatar cómo los trabajadores de salud, de educación y demás, en este momento de la pandemia, incluso dejaron en un segundo plano sus reclamos y se pusieron al hombro todo el trabajo. Acá yo, además de como trabajadora de salud, lo hablo como mamá. Yo tengo 3 hijos y de repente armaron los classroom, empezaron a mandar cosas, con lo cual lo que aportaba Amanda, y me parece que, bueno, ojalá sea solo algo de Chubut, porque sí se está viviendo una situación de exceso, digamos, y de abusos policiales, donde nosotros también podemos salir a comprar los determinados documentos y otros no, pero digamos, las fuerzas policiales, en vez de hacer una cuestión de cuidado y de control, hace una cuestión de abuso. Hasta hemos tenido un centro de detención en un gimnasio que después se cerró y ahora es una escuela. Entonces te paran en la calle, eso en la ciudad de Trelew, y te llevan como pseudo demorado, lo cual es como una locura. Bueno, hoy se presentó una vez con relación a eso, pero sí, eso da como para, digo, en estos contextos tan complejos saca lo mejor y lo peor de las instituciones, de las personas, de la comunidad, y ahí tenemos un problema grave que daría como para
bastante. Sí, por ahí como tomando algunas cuestiones que me fueron resonando, me parece que tenemos agenda para todo el año, para los conversatorios, porque salieron cosas como sumamente interesantes, pero bueno, esto del cuidado en primer plano, ¿no? Decía una compañera, vi que estaba Elena por ahí, que el otro día hablaba con una compañera de Capital y me decía que el texto de la subjetividad heroica está como circulando nuevamente con mucha fuerza, porque me parece que, digamos, no es que los trabajadores de salud o de salud mental están por fuera de la situación de pandemia, nosotros estamos atravesados por los mismos miedos, por la posibilidad de contagio, por la misma locura que provoca el encierro. Entonces me parece que también poder hablar de algo de esto, ¿no? Porque si no pareciera que tiene que seguir como la vida cotidiana y que no pasa nada, y que ahora, bueno, lo haremos por Zoom, o nos lavaremos más las manos, pero que hay que seguir y hay que producir, y que los chicos tienen que hacer las tareas del colegio. Me parece que frenar un poco esto que decía Mirta, bueno, bajar un poco y pensar que estamos también atravesados por eso, y que es importante el tema del cuidado hacia los distintos grupos con los que estamos trabajando, niños, mujeres víctimas de violencia, los usuarios de los servicios de salud mental, pero también los propios equipos. Si no hay, nosotros hemos tenido experiencias con los incendios de Cholila muy costosas para algunos compañeros de los equipos, digamos, que pusieron el cuerpo de una manera tan a full, digamos, y 12 horas de trabajo y estar ahí al lado de los brigadistas, que después realmente fue muy alto el costo. Entonces por ahí el tema del cuidado como muy, muy fuerte tomarlo. Mariana dijo una frase que me encantó, que es esto que la comunidad siempre un paso adelante. Entonces por ahí linkeando con lo que decía Mirta, de que el trabajo comunitario no se puede inventar de la noche a la mañana, tal vez cuando tengamos que trabajar en la segunda etapa de volver a los territorios y volver a colaborar para rearmar algunas redes y demás, tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué necesitan las personas, cómo lo han vivido, y dar realmente palabras, hacer como una construcción colectiva también con las comunidades que tienen mucho conocimiento de lo que han vivido y de lo que necesitan. A veces los trabajadores de salud hablamos de dar la palabra a las personas, hablamos de la interdisciplina y de la intersectorialidad, pero nos cuesta practicarlo. Me parece que es fundamental, porque de esto no se sale solo. Y sí, una última cuestión que me resuena mucho, el tema de lograr que las políticas se vuelvan políticas de Estado. O sea, la ley tiene 10 años, no termina la lucha con sacar la ley. No tenemos que relajarnos cuando logramos la ley de salud mental, la ley porque me parece que después no sale sola la implementación de esas leyes. O sea, hace 10 años que estamos con la ley de salud mental y tenemos los manicomios con muy buena salud, lamentablemente. Entonces, creo que después la lucha sigue y hay que ocupar ciertos espacios para que se pueda. Me parece fantástico que ahora en esta nueva gestión varios compañeros que habían estado, y compañeras en movimientos sociales o en la academia, estén en lugares de gestión, porque es necesario, digamos, si no, tenemos leyes divinas, a todos los tratados internacionales que dan vuelta nos firmamos y adherimos, nuestro marco y nuestro sistema de leyes es divino, pero después hay una brecha tremenda en lo que pasa en la realidad y lo que viven las personas con las que cotidianamente trabajamos. Entonces me parece que la lucha continúa, y que no pase, digamos, esto que decían los compañeros, bueno, tenemos una situación histórica, ahora con la pandemia se ha puesto salud mental, si después no la seguimos militando, cuando pase la pandemia se pierde el entusiasmo, y a veces se saca rápidamente de la agenda pública. Entonces no olvidarnos de esto. Bueno, todo abierto. Muchas gracias, muchas gracias, Marcela. No sé, Mirta, si vos querés agregar algo más. No, yo quiero agregar que aprovechemos este momento, estas redes que se están construyendo en la urgencia, para sostenerlas en el tiempo. Me parece que va a quedar inscripto en nuestra historia, en nuestra subjetividad, una carga, un vino
bueno, que eso es ese es como nuestro lazo. Y si no lo teníamos armado, y los que teníamos armado alguno y aparecieron nuevos, es como poder asirlo, ¿no? Y poder darle continuidad. Porque en la salud mental comunitaria lo importante es la continuidad, ¿sí? La continuidad de un vínculo, de un lazo. No son intervenciones aisladas, no son recortadas, son integrales y continuas. Eso es lo que quería como terminar de decir. Bueno, y muchas gracias. Un segundito, hay Espero una compañera, llegamos perdón, Sí, hay una compañera decía en el chat del tema de los contextos de encierro y las cárceles también. Digo, la idea no es seguir abriendo ahora, entiendo, pero digo, me parece que es un temón y del que hay que poner la ¿Podemos hacer algún otro conversatorio? No, retomamos el conversatorio de cárceles, pero o sea, le decimos a la compañera que lo retomamos, y yo solo agradecerles, nada más que agradecerles por la rigurosidad, por el compromiso, por la calidez afectiva, porque han dado lugar a este espacio, agradecer todos los aportes y los comentarios, y bueno, y seguir construyendo lazos. Yo sigo pensando que la Patagonia tiene una fuerza impresionante, con lo cual las comprometo para un próximo conversatorio, para que sigamos pensando, y me parece bárbaro de que todos vayamos aportando a nuevos conversatorios de temas que nos parezcan, y que realmente seamos una red. Pero no quiero hablar más de que ustedes, más que de todo lo que dijeron, solo agradecerles esto. Así que un aplauso virtual. Una cosa, a cada una de las compañeras y compañeros que vengan a Bariloche, que se pongan en contacto, así tenemos un encuentro personal y la seguimos. Bueno, y conocen gracias. el centro, Gracias. que es maravilloso. Bien. Nos pasamos 40 minutos del horario que teníamos programado, o sea que, digamos, hemos estado como muy contentos y muy cómodos y con muchas ganas de seguir hablando. Nos esperamos de vuelta el viernes, ¿sí? Nos vemos el viernes entonces. Vale. Bueno, hasta el Un viernes. placer. Hasta el viernes, adiós. Chao, chao. Chau, chau.